tiempos que se nos olvida de ti, mi Dios. Tú nunca se te olvida de nosotros, Santísimo Padre. Gracias, Señor, porque cuando andábamos perdidos, oh Dios, tú nos esperabas, tú nos seguías, Señor. Tú clamabas nuestros nombres, oh Dios, para agarrar nuestra atención, para que volteáramos, Señor, y nos rindiéramos a ti. Porque fiel eres tú, Santísimo Padre. Fiel eres tú. Enséñanos hoy, esta mañana, Señor, a ser fieles. Que crezca nuestra fidelidad por medio del poder de tu Espíritu Santo, oh Dios. Oh Dios, queremos ser fieles, tan fieles, Señor, que la gente va a ver alrededor de nosotros y decir, algo tienen ellos especial. Ese individuo algo tiene especial y yo quiero conocer lo que él tiene, lo que ella tiene. Oh Señor, bendito sea tu santo nombre. Y que por medio de tu palabra, Señor, nos guíes hoy. En el nombre de Cristo oramos. Amén. 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 Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pueden tomar los asientos. Hoy, esta mañana, hermanos, vamos a hablar del tema de fidelidad. Vamos a hablar tocante de uno de los frutos del Espíritu. Que ya mero terminamos este series, hermanos, de los frutos de los Espíritus, y ahora entramos al fruto de fidelidad. Y antes de empezar a leer el texto que se encuentra en Mateo 25, versículos 1 al 3. Mateo 25, versículos 1 al 3. Antes de empezar, vamos a hablar un poco de la palabra fidelidad. ¿Qué indica esta palabra? Hemos visto que esta es una característica fuerte del Señor. El Señor es fiel por siempre. La palabra de Dios dice que cuando nosotros no éramos fieles, Él sí siempre sigue siendo fiel. Amén. Y eso vamos a estudiar ahora, hablar tocante de este tema, de esta palabra fidelidad. Y cuando pienso yo de la palabra fidelidad, pues claro que sí me acuerdo de lo fiel que es nuestro Señor, de la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero también me acuerdo de otro hombre. Este hombre ya falleció, se le acabó su tiempo aquí en este mundo. Nelson Mandela. Nelson Mandela era el presidente de Sudáfrica desde 1994 al 1999. Pero antes de que él ascendiera a la presidencia de Sudáfrica, porque él era el primer hombre presidente de ese país, el primer hombre de su piel oscuro, que ascendió a esa oficina de presidente. Ese hombre fue un preso en una de las prisiones ahí de Sudáfrica, por causa de que él estaba él parte de moviendo de que les dieran los derechos iguales como le dieran a los güeros, ¿verdad? Y él cayó en la prisión, y en la prisión en donde él cayó, hermanos, era una prisión que decía la gente, cuando un hombre o una mujer entra a esa prisión ya nunca salen. Y Nelson Mandela estuvo 27 años encarcelado en esa prisión. 27 años, imagínense. Yo no sé ustedes, hermanos, hermanas, pero 27 años es bastantes años, y uno puede perder la esperanza inmediatamente. Dentro de 2, 3 años uno la puede perder, ¿verdad? Pero 27 años en unas condiciones, hermanos, hermanas, que muy difíciles para un ser humano para que sobreviviera. Durante esos 27 años, la esposa de Nelson Mandela, Winnie Mandela, fue fiel durante esos 27 años. Ella lo esperó. Ella estuvo pacientemente, amorosamente esperando a su esposo, y cuando él salió después de los 27 años, la primera persona que lo recibió era su esposa, Winnie Mandela. Y eso, qué retrato, ¿verdad?, de un individuo, una persona que es fiel. Ahí tenemos un retrato. Y todavía sí, hermanos y hermanas, vemos que ese no es completamente el retrato completo de la palabra fidelidad. Una persona fiel mantiene su fe sin importar sus circunstancias,
situaciones y tentaciones que lo rodean. Amén. La palabra fidelidad viene de la palabra griega pistis. Pistis. Es una actitud de ser completamente convencido. Confianza en ciertas verdades o personas. Es algo que viene solamente de Dios. Y algo que uno no puede acudir uno mismo. No se puede producir por el hombre. La fidelidad del Señor es algo que viene solamente de Dios. Y uno no lo puede conseguir. Uno no puede. Es una persuasión divina de Dios. Es lo que es la fidelidad, hermanos y hermanas. En esta parábola que vamos a leer ahorita, vamos a ver un gran ejemplo de qué es la fidelidad. Leemos en Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Versículos 1 al 13. Dice la palabra de Dios: entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Amén. Palabra de Dios. Mis hermanos, esta parábola del Señor Jesucristo está hablando de cuando Él va a regresar. Cuando Él ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, Él dio la promesa: yo voy a regresar. Voy a regresar un día pronto. Pero hermanos, eso era 2000 años para atrás. Se ha pasado el tiempo, ¿verdad? Ahora, uno no debe perder esperanza, porque la palabra de Dios dice que un día para el Señor es como 1000 años para nosotros, es como un día para el Señor. Ya está pronto de regresar el Señor Jesucristo. Y Él dio la promesa que Él va a regresar pronto en estos días. Y aquí, hermanos, Él nos está dando un ejemplo de cómo debemos de vivir mientras esperamos la gran venida del Señor. Miren, un cristiano, nosotros como cristianos, una de las metas que debemos de tener nosotros es siempre vivir diariamente con la esperanza de que el Señor va a regresar pronto. Ahora, ¿cómo se va a ver ese regreso? Uno no sabe, verdaderamente uno no sabe. La palabra de Dios nos dice que así como Él ascendió en las nubes, así va a regresar Él en las nubes, ¿verdad? Pero verdaderamente uno, nomás lo que uno lee, eso es la poca información que tenemos. Pero ¿acaso de eso, como quiera, nos toca a nosotros estar preparados para el gran regreso del Señor? Ahora, tal vez el Señor va a regresar por todos nosotros, por su iglesia, como dice uno, en el rapto, y nos va a llevar, ¿verdad? O tal vez el Señor regresa por nosotros uno por uno, como dice, cuando nos toca a nosotros el tiempo aquí, en el mundo que se nos acaba, el Señor viene por nosotros. El Señor regresa por nosotros. 2 Corintios capítulo 5 dice que no es la muerte que viene por el creyente, dicen que es la vida. Y la vida en la Biblia, hermanos, se identifica como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cristo es la vida eterna. Y eso, cuando el creyente ya se nos acaba el tiempo aquí en este mundo, no es muerte, es la vida, nuestro Señor Jesucristo, que viene y nos lleva para su santo reino en su presencia. Pero ahora nos dice aquí, hermanos, que mientras esperamos, necesitamos que ser fiel. Ahora, ¿cómo se ve el característico es el fruto de ser fiel? Vamos a ver, aquí tenemos un gran ejemplo. Vemos primeramente las 10 damas de honor, ¿verdad? Las primeras 5 se identifican como damas que necias.
Vemos aquí, hermanos y hermanas, que las damas necias tuvieron tiempo, suficiente tiempo, de comprar más aceite para sus lámparas en preparación para cuando llegara el novio, pero no se prepararon. ¿Por qué sería eso? Yo digo, hermanos, yo digo esto, que la razón que no compraron ellas, que ellas no se prepararon, es porque ellas tenían corazones adúlteros. Ellas tenían corazones adúlteros. ¿Qué es un corazón adúltero? Pues mire, vamos a ver, hermanos, en Mateo 16:4, donde el Señor Jesucristo está hablando de cómo se ve un corazón adulterio. Dice Mateo 16:4. Dice, solo una generación malvada y adultera reclamará una señal milagrosa, pero la única señal que se les dará es de la profeta Jonás. El Señor Jesucristo está identificando esta generación como una generación adultera. Y un corazón adultera o adultero es un corazón, hermanos, que no está completamente fiel a su esposo o su esposa. Amén. Uno toma los votos de matrimonio como esposo y esposa, y en esos votos uno promete que uno va a ser fiel a su esposo o su esposa hasta que ellos estén aquí en este mundo, hasta que el Señor no nos lleve. Y ese corazón es completamente fiel a esa persona. Un corazón adultero es una persona que tiene otras prioridades en sus corazones. Otras prioridades en sus corazones. Ahorita cantamos el canto, el Dios de pacto. El Dios de pacto. Nosotros como iglesia hemos entrado en un pacto con el Señor por medio de la sangre de Jesús. Y cada uno como individuo, como cristiano, hemos entrado a un pacto con el Señor individualmente. Amén. Cada uno de nosotros hemos entrado en un pacto. Y ahora en ese pacto a uno nos toca ser fiel con el Señor. Pero tristemente muchos de nosotros, incluyéndome yo mismo, muchas veces durante el día no éramos fiel. No éramos fiel. Lo que intentamos no lo cumplimos. Pero yo me gozo, hermanos y hermanas, que aunque yo no sea fiel, mi Cristo es fiel. Cuando yo le fallo, Él nunca me falla. Cuando dicen, a mí se me duerme el gallo, a mi Cristo nunca se le duerme el gallo, mis hermanos y hermanas. Esa es la verdad. Ese es nuestro Señor Jesucristo que ha entrado al pacto con nosotros. Y subemos aquí, hermanos y hermanas, estas 5 damas necias que tenían corazones adulteros, hermanas. ¿Por qué, hermanos y hermanas? ¿Por qué? Porque la prioridad de ellos no era el novio, eran otras cosas. Si la prioridad de ellas fuera sido el novio, ellas se fueran preparado, ¿verdad? Ellas fueran comprado ese aceite que necesitaban extra para cuando llegara el novio. Pero no, tenían otras cosas en el corazón. Muchas veces, tristemente, nosotros como iglesia tenemos otras cosas más importantes en el corazón que nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la prioridad de cumplir con nuestras carreras, nuestros delitos, nuestras compras, que deseamos andar en las compras, hasta muchas veces también ponemos la familia delante de Dios. Pero no debe ser así. Uno debe poner a Cristo primero en su corazón en todas cosas. En todas cosas. Y yo sé que éramos humanos, y yo sé que se nos olvida, yo sé que de repente los desviamos, pero por eso es muy importante, hermanos y hermanas, el compañerismo entre la gente de Dios. Porque entre uno y los otros, entre nosotros, nos recordamos por qué estamos aquí en este mundo. No estamos en este mundo para nuestro delito, estamos en este mundo para servir y honrar al Señor. Ese es el propósito de todos nosotros aquí. Si ustedes creen, hermanos, si ustedes creen que Dios los puso en este mundo para que ustedes hagan cosas grandes en el nombre de ustedes, están bien equivocados. Están bien equivocados. Porque en una vez, algún tiempo, yo también estaba equivocado en esa manera. Yo pensaba que el Señor me puso a mí aquí en este mundo, en el principio cuando estaba más joven, pensaba, el Señor me puso aquí porque yo voy a hacer cosas grandes en el nombre mío. Yo voy a ser una persona famosa. Yo así pensaba, hermanos, una persona que tiene un trabajo donde hay bastante dinero llegando, ¿verdad? El Señor desea cosas buenas para nosotros, pero eso no es el propósito. Yo estaba bien equivocado, bien perdido. Pero cuando encontré al Señor Jesucristo, Él me reveló el propósito de Él para mi vida. Que es que en este mundo
Yo siempre voy a ser segundo, no primero. Es más, en su iglesia yo siempre voy a ser el último, no primero. Porque Él dice, tú estás aquí para servirme a mí y al ser humano. Ese es el propósito. Cuando nosotros ponemos otras cosas, otras prioridades en los corazones de nosotros, que no es el Señor Jesucristo, ya se volteó el corazón en un corazón adúltero. Y es lo que tenían las novias necias. No se prepararon. Tenían otras prioridades y a la medianoche llegó el novio y ellas se encontraron no estar preparadas, hermanos. Hay que no sea así con nosotros. Las primeras 5 novias. Pero luego vemos las segundas 5 novias. Las novias sabias. Ahora, ¿qué contamos? ¿Qué podemos leer tocante de las novias sabias? Miren, hermanos, ser fieles cuando estás preparado para recibir al Señor. Las novias sabias estaban preparadas para recibir al novio. Amén. Las novias sabias estaban preparadas para recibir al novio. ¿Quién de aquí, ustedes hermanas, ¿verdad? Están en su casa y luego de repente les llega una visita y empiezan ustedes, ay, pues está mi casa está bien cochina, no ha limpiado, y tengo visitantes y habla con ellos afuera mientras limpio de volada, ¿verdad? Y uno se pone de nervios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos preparados para recibir visitantes, ¿verdad? Por eso siempre me regaña Minga, si vas a invitar a alguien, dime con tiempo, ¿verdad? Si no, duermo afuera, ¿verdad? Uno se pone de nervios cuando uno recibe visitantes y no está preparado, ¿verdad? Esas novias sabias estaban preparadas. Ellas tenían su aceitito ya extra, hermanos y hermanas, ellas ya estaban listos para recibir al Señor. Y eso es un gran ejemplo de la fidelidad. Nosotros necesitamos que estar listos para recibir al Señor Jesucristo cuando Él regrese. Y como pregunté de hace rato, ¿quién aquí sabe cuándo va a regresar el Señor? Ninguno de nosotros. Ninguno. Hay muchos profetas y muchos que dicen que son evangelistas y pastores que salen en la televisión que dicen va a regresar este día y va a regresar el otro día. Ellos no saben. El Señor Jesucristo dice que nadie sabe, nomás el Padre. Solamente Él sabe. Pero hay que estar preparados. ¿Y cómo se prepara uno? Vamos a leer, hermanos. Dice Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, no se emborrachen con vino, porque eso los arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Así es como nos preparamos. Siempre, diariamente, hay que estar llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque miren, hermanos, al principio, cuando uno recibe a Cristo en su corazón, Efesios capítulo 1, versículos 13 y el 14, cuando uno recibe a Cristo en su corazón, Él nos llena de su Espíritu Santo. Él nos da de su Espíritu Santo. Ese es el depósito de la herencia que vamos a tener cuando ya los vayamos de este mundo. El depósito, la garantía del Señor. Todo aquel que es cristiano tiene la garantía de la vida eterna. El día que se nos acabe el tiempo aquí, inmediatamente vamos a estar en la presencia del Señor y toda su gloria. Amén. Miren, pero dice Pablo aquí, dice, hay que siempre estar llenos del Espíritu Santo. Ahora, Él no está diciendo que todos los días necesitas que a renovar el pacto sea porque a lo mejor tal vez perdiste tu salvación. Él no dice eso. No puedes perder tu salvación porque Dios es fiel. Acuérdense, Dios es fiel. No lo podemos perder, pero por eso cuando tenemos el Espíritu Santo, ahora porque un creyente tiene el Espíritu Santo no quiere decir que está lleno del Espíritu Santo. Déjeme explicar. Muchas veces nosotros como esposos invitamos a la esposa, salimos a comer o algo a cenar, ¿verdad? Y estamos con la esposa, estamos tomando tiempo con la esposa, ¿verdad? Pero luego estamos en la mesa cenando con ellas y en vez de estar dándole la atención, 100% atención a la esposa, estamos en el teléfono, ¿verdad? Estamos en el teléfono hablando con alguien, estamos viendo el teléfono y estamos ignorando a las esposas. Estamos con las esposas, pero no le estamos dando la atención 100% a la esposa. ¿Sí entienden? ¿Quién aquí es culpable de eso? Todos seremos, miren yo.
Todos seremos culpables de cosas así, ¿verdad? Ahora, nomás porque tenemos el Espíritu Santo, no quiere decir que le estamos dando el 100% atención al Espíritu Santo. No le estamos dando 100% dominio al Espíritu Santo en la vida de nosotros. Estar lleno del Espíritu Santo quiere decir que hay que darle ser 100% de atención al Espíritu, 100% dominio al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirige y nos corrige. Es lo que es. Es lo que quiere decir Pablo. Él no quiere decir vas a perder tu salvación y necesitas que entregarte a Cristo todos los días. Ya eres salvo. Si eres salvo una vez, verdaderamente ya eres salvo por siempre. Pero sí dice, dale lugar al Espíritu, su propio lugar. Y el propio lugar del Espíritu es al mero frente, al Espíritu de Dios. No es atrás. El Señor no entró a la vida de nosotros para ser ¿cómo se dice? Pasajero, un passenger. No entró a la vida para eso, para ir sentado en el asiento de atrás. No, Él quiere manejar. El Señor quiere manejar. Y uno necesita que estar lleno del Espíritu Santo. Hermanos, eso indica, eso es lo que quiere decir cuando las novias tenían sus lámparas preparadas llenas de aceite. Llenas de aceite. Cuando uno lee de aceite en la Biblia, muchas veces eso indica, está hablando del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos que mantener nuestras lámparas llenas de aceite. Y ese aceite es el Espíritu Santo. Todos los días. Todos los días. Como se dice, el diablo nunca descansa, hay que uno nunca descansar tampoco tocante de eso. Hay que nunca descansar. Mantengan sus lámparas llenas de aceite, denle lugar al Espíritu Santo todos los días. 100% dominio y control al Espíritu Santo. ¿Estamos viendo el retrato de fidelidad? Así es como se está viendo, ¿verdad? Ahora, uno puede parar ahí. Uno puede decir, hermanos, bueno, ahí tenemos el retrato completo de cómo se ve la fidelidad, pero no es completo todavía. Ahora, yo no sé ustedes, pero si yo fuera una de las novias, yo deseara ser una de las novias sabias y no de las necias, ¿verdad? Si yo fuera. Pero mi hermanos, con más ganas, yo no deseo ser ninguna de ellas. Yo quisiera ser el individuo vigilante que vio al novio cuando venía a medianoche. Ese es el retrato completo de la palabra fidelidad. No nomás es ser sabios, estar preparados, pero siempre ser vigilante. Vamos a leer versículo 5. Fíjense lo que dice versículo 5 de vuelta en Mateo 25. Dice, a medianoche. A medianoche se despertaron ante el grito, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. ¿Ustedes creen que ese individuo estaba dormido? ¿Estaba dormido? No durmió. No durmió ese individuo. Ese individuo estaba vigilante. El retrato completo de fidelidad no nomás es ser sabios, pero es también ser vigilante. Vigilante, hermanos y hermanas. Mientras las 10 dormían, habían unos que no dormían. Muchas veces, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquillo, esperando el bus en la escuela, para que ya nos llevara para la casa. Y yo me metía tanto en los juegos con mis amigos que bastantes veces se me pasaba el bus. Y ahí estoy jugando, y yo viendo el bus y jugando, pero verdaderamente no estaba buscando el bus. Mi atención estaba más con los amigos en los juegos que teníamos, en las canicas. ¿Quién jugaba canicas aquí? ¿Quién juega canicas, verdad? Antes nosotros, cuando estaba en quinto, caminaba yo con las bolsas llenas de canicas, como los pistoleros, ¿verdad? Así caminábamos. Y más grande el bulto, no, ese era un buen pistolero, ¿verdad? Y ahí caminábamos, ¿verdad? Y pues nos gustaba jugar y se nos pasaba el tiempo jugando en las canicas. Y de repente, ya poco menos se acordaba, se nos pasaba el bus. Y ay, chivada, se nos durmió el gallo. Se nos durmió el gallo. Mi amigo Carmelito, se nos pasó y ahí vamos a pie. Y ninguno le queríamos hablar al papá de nosotros porque los iba a ir mal, ¿verdad? Los íbamos a pie, ¿verdad? Pero se nos dormía el gallo, hermanos y hermanas. A este hombre, a este individuo en versículo 6, no se le durmió el gallo. ¿Se fijan ustedes? No se le durmió el gallo. Miren, que a ustedes no se les duerma el gallo tampoco. ¿En qué manera digo? No se atengan a su pastor o a sus maestros que les lean la Biblia. No se atengan, por favor.
Muchos de nosotros los atenemos a los pastores y los maestros que nos lean la Biblia y durante la semana nunca la abremos. Muchos de nosotros estamos dispuestos a de que, no, el hermano Lupo, el hermano Gil, él los va a leer la Biblia el domingo, el miércoles y los van a dar instrucciones. Y pues no es necesario que yo la lea. No, es un gran error. Eso es no ser vigilante. Abran sus Biblias todos los días, y estudien esa Biblia. Estudien la palabra de Dios. Así para cuando lleguen ustedes, hermanos y hermanas, a las clases, así no le dan oportunidad a los maestros que les enseñen. Llenen esa hora de puras preguntas. ¿Se acuerdan ustedes cuando la primera vez que vino el hermano Lupe a los estudios de nosotros? No nos dio chance de platicar el hombre. No nos dio. Empezábamos a dar la instrucción y ya estaba el hermano Lupe que esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya venía bien estudiado este hermano. Yo creo, a ver, usted me dice, hermana Andrea, yo creo que el hermano Lupe la leía y la estudiaba la Biblia en su casa también durante la semana, ¿verdad? Ya venía bien estudiado el hermano. Hermano, que así seamos todos. Que así seamos todos. Abran sus Biblias. No se atengan a los pastores y los maestros que les lean la Biblia. Ustedes léenlas. ¿Tienen hijos y hijas? Abran la Biblia y léanselas a sus hijos, ¿verdad? A lo mejor tienen un hijo de 39 años. Léanle la Biblia al hijo de 39 años. Miren, hermanos, hermanas, que no se les duerma el gallo. Que no se les duerma el gallo. Ser fiel no nomás es ser sabio, manteniendo sus lámparas llenas, pero es también ser vigilante. Es hacer vigilante. Voy a terminar con esta escritura. Habacuc capítulo 2, versículo 4 dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La fidelidad verdadera es esta. Nunca darse por vencido en su esperanza a Dios, aunque los demás sí se han rendido. Amén. Amén. En este tiempo era cuando yo invitara al hermano Víctor que nos dirigiera en un himno de invitación, pero el hermano no está aquí y los hermanos no están aquí todavía, ¿verdad? Pero yo los voy a invitar a ustedes que se pongan de pie, hermanos. Los voy a invitar que se pongan de pie. Y tal vez, mientras escucharon la palabra de Dios hoy, a lo mejor tal vez tú estás diciendo de ti mismo, ¿sabes qué? A mí me falta crecer en mi fidelidad. Yo pensaba que era un individuo fiel a Dios, pero por medio de la palabra hoy, me he dado cuenta que no soy tan fiel como yo creo que soy. Yo deseo ser fiel. Yo como su pastor deseo ser más fiel. Yo quiero seguir creciendo y yo quiero que ese sea el deseo de ustedes, hermanos y hermanas. Ser fiel en la obra del Señor. Ser fiel en su esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, la fidelidad es algo que no podemos perder. La fidelidad es algo que necesitamos que crecer diariamente. Mantengan sus lámparas llenas y hay que ser siempre vigilantes, leyendo sus escrituras, hermanos y hermanas, para que no se les pase nada. Que no se les pase nada. Cualquier sea la decisión que el Señor les ha puesto en su corazón, la convicción que Dios les ha puesto, yo les voy a pedir a ustedes que respondan a esa convicción. Respondan. Respondan, hermanos. La palabra de Dios se requiere acción. Se requiere acción. Respondan. Si necesitan oración, pásenme para el frente. Aquí estoy yo para orar con ustedes. Tal vez a lo mejor quieren pasar para el altar y arreglar cuentas con el Señor. Pásenme para que arreglen esas cuentas. Pero no se queden nomás ahí en sus asientos. Si el Señor les ha puesto a ustedes en el corazón, que tomen acción. No se queden ahí, por favor. Queremos ayudarles en oración y queremos apoyarlos.